Martes de salud del Supermanzana 21, tema muy interesante el día de hoy, sobre todo por la época que estamos con mucho calor, y es la intoxicación en los niños, y por eso presentamos al doctor Carlos Dotre, especialista en pediatría. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, doctor. ¿Le parece que comencemos por preguntarle qué es una intoxicación alimentaria? Estamos hablando de un tipo de intoxicación, porque en general las intoxicaciones realmente, mira, son la tercera causa de accidentes en los niños. Todas las intoxicaciones, ya bien sea por medicamentos, cosas que ellos agarran, descuidos y se quedan las cosas. Pero hoy hemos querido hacer énfasis, como tú has dicho, en las intoxicaciones alimentarias. Por la época del año, por la manipulación en los alimentos, porque la familia sale de vacaciones, porque se van a un picnic o a la playa, claro, o a un campismo, qué sé yo. Y entonces se llevan alimentos o se consumen alimentos, y todo eso, si está mal manipulado, conduce entonces a una intoxicación que se transmite por los alimentos, que se llama intoxicación alimentaria, que en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, se afectan, se enferman, sobre todo en verano, de esta causa 48 millones de personas. Tanto así. Oiga, doctor, ¿y qué es lo que entre los alimentos más comunes que causan una intoxicación está el pescado? Sí, mira, prácticamente todos los alimentos pueden producir una intoxicación alimentaria, porque cuando hablamos de una intoxicación alimentaria estamos hablando de los alimentos desde su cultivo, en el caso de los vegetales, hasta su procesamiento, hasta su cocción, congelación, conservación, descongelación, es decir, toda esa cadena de utilización y manipulación de alimentos puede en un momento determinado infestarse secundariamente con una bacteria, con un virus, con un parásito, una toxina, y entonces producir la intoxicación alimentaria. Entonces, por ejemplo, las ensaladas, los vegetales verdes, mal manipulados, mal lavados, claro, pueden producir una intoxicación alimentaria. También, por ejemplo, las carnes mal cocinadas, mucho cuidado con eso. No solamente el pescado, también el pollo, la carne. Es decir, en general los alimentos hay que cocinarlos bien. Pero además, después de cocinarlos, no se pueden tampoco desatender. No porque el hecho de que usted cocinó una carne, pues ya me voy a despreocupar por eso. No, eso tiene una conservación, claro, y no debe tener una manipulación, porque en el proceso, en todos esos procesos, se puede contaminar con algunos de los agentes que producen las intoxicaciones alimentarias. Claro, si solo cuando tú mismo cocinas tienes que cuidar aspectos, imagínate cuando sales y no sabes cómo fue manipulada la comida. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que presentan los niños? Muy bien. Hablando del tema anterior, muy importante la higiene personal, claro, y de los utensilios, porque también a veces no es que está en el alimento, sino que está en el utensilio mal fregado, mal lavado, las manos mal lavadas, etc. Entonces, bueno, me preguntas... Los síntomas. Los síntomas, muy bien. Los síntomas fundamentalmente son digestivos, depende de la causa. Claro. Si es bacteriana, si es viral, si es tóxica. Las hay muy graves. Por ejemplo, cuando se trata de un pescado que tiene una toxina que produce la ciguatera, es muy grave, produce un cuadro neurológico severo. Y cuando se trata de carnes mal cocinadas, pollo, etcétera, estamos hablando del botulismo, es decir, que hay toxinas, la toxina botulínica, la toxina que produce la ciguatera, pues pueden producir afecciones graves que pueden llevar a la muerte o incluso a trastornos invalidantes. Ahora, las manifestaciones generales pueden aparecer desde las primeras horas, después de haber ingerido el alimento que ha conducido a esa intoxicación, hasta algunos días. Eso es posible que sea ese periodo de tiempo. Y hay que tener en cuenta que las manifestaciones fundamentales son náuseas, deseos de vomitar, claro, vómitos, dolor abdominal, el niño se queja de dolor abdominal, puede haber diarreas que pueden ser acuosas o con sangre, puede haber fiebre, puede haber temperatura, manifestaciones generales, incluso complicaciones si las diarreas y los vómitos son muy profusos o muy abundantes, puede haber signos de deshidratación, claro, que hay que cuidarla por la pérdida de líquidos y de electrolitos. ¿Cómo saber en qué momento ir al doctor? Mira, en un niño pequeño que tenga diarreas y vómitos, yo siempre recomiendo que se vea al médico, porque hay que identificar cuál es la causa. Nosotros últimamente en estos días de verano hemos tenido varios niños de distintas edades, porque recuerden, hay niños incluso, tuve recientemente una niñita de 3 meses con una salmonelosis. ¿Por qué?
y estaba tomando la leche materna, fue un descuido del lavado de manos. No es que, es decir, no es que la niña esté comiendo ninguna cosa, sino que al manipularla, esa persona transmitió a la niña esa bacteria. Claro, sí. Y entonces, es decir, que hay que tener en cuenta que siempre, en dependencia de la edad, de la intensidad del cuadro, casi siempre cuando hay vómitos, diarreas y fiebre, hay que acudir al médico. Porque hay que evitar la deshidratación, que es muy importante también. Claro, doctor. Además de la higiene personal, ¿de qué manera podemos prevenir la intoxicación en los niños? Y sobre todo, esta temporada que están de vacaciones, que el calor está muy fuerte, que somos propensos a que los alimentos queden descompuestos. Se pueden contaminar, claro que sí. Mira, primero, hay algunas medidas que son importantes. Lo que hemos dicho, la higiene personal alrededor de la confección de los alimentos, de la manipulación de los alimentos. Además de eso, no mezclar en el momento que usted hace la compra o lo que sea, alimentos que son verduras, etcétera, con carnes. Eso no debe ser mezclado, porque se puede contaminar uno con el otro, claro que sí. Perfecto. Además, la carne después tú la vas a cocinar, aunque haya venido con algún problema, tú la vas a cocinar bien y la cocción de la carne va a eliminar un montón de cosas, pero los vegetales no puedes. Por separado. Por separado. Okay. La refrigeración, la congelación. A veces las personas hacen bien eso, congelan los alimentos y después producen una descongelación tan larga que el alimento se puede descomponer. Es decir, que la congelación y la descongelación. Okay. Y además la preservación después del alimento una vez cocinado. Esas cosas son fundamentales. La cocción se plantea que tiene que ir desde los 65 grados hasta los 75 grados. Es decir, que es una cocción permanente porque la carne cruda, pero tanto de pescado, marisco, como pollo, carne, etcétera, de cerdo y todo, puede producir intoxicaciones importantes alimentarias. No, claro. Oiga, doctor, y después de una intoxicación, ¿qué alimentos se pueden comer? Bien, bueno, primero hay que ver, los niños quedan con malestar y entonces hay que ir recuperando. Lo primero que todo que debo decir es que el niño debe tratársele de suplir las pérdidas de líquido que haya tenido por los vómitos o por las diarreas, con soluciones de hidratación oral, que son agua con electrolitos. Es decir, hay diversos de baja osmolaridad, de alta osmolaridad, en fin, eso lo decide el médico. Pero eso es lo primero que hay que hacer, darle líquidos abundantes, de distintas formas. Ellos pueden comer, por ejemplo, manzanas, arroz, papas, zanahoria, es decir, yogur, pollo, carnes blancas, que no sean pescado. Yo prefiero pollo, pavo, cocido, asado, con poca grasa. Y eso en la recuperación de las primeras 48, 72 horas después de una intoxicación alimentaria, serían alimentos como dicen algunos de antes, o los grandes, para hacer estómago. Ah, excelente. Sí, es verdad. Oiga, doctor, ¿algo más que quiera agregar o recordar aquí a los que nos ven en casa cuáles son las indicaciones necesarias para no adquirir una intoxicación? Bueno, tomar las medidas elementales. Nunca subestimar que esto se puede presentar. Y se puede presentar no en personas que viven solamente con algunos problemas de higiene, sino en cualquier circunstancia. Claro. Nosotros hemos visto pacientes con cualquier circunstancia de vida por descuidos en lo que ya hemos hablado en el transcurso del programa. Y no perder tiempo. Cuando se produzcan los síntomas, consultar al médico, sobre todo en el caso de los niños, que son mucho más susceptibles a estos procesos de intoxicaciones alimentarias. Y sobre todo en esta época, ¿no? Y sobre todo en la época. Nosotros tenemos un eterno verano. Así es. Por lo tanto, esas medidas son para los 365 días. Excelente. Pero más cuando ya se mueve la gente y hay alteraciones de la rutina cotidiana, es cuando más se presentan estos problemas. Y sobre todo si no comes en casa, ¿no? Tener mucho cuidado igual de dónde comes y cómo manipulan los alimentos. Correcto. Doctor, muchísimas gracias. Un placer siempre. Por estar aquí, por compartirnos esta información tan interesante. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa. No te despegues, regresamos aquí en Supermanzana 21.